Bueno, muy buenos días familia de Nueva Generación. Reciban un saludo muy especial y bienvenidos una vez más a este tiempo tan maravilloso para recibir la tremenda enseñanza de la palabra de Dios. Ahí donde estás con tus familiares, con tus amigos o solo o sola, te invito para que vayas conmigo a primer libro de Samuel, Antiguo Testamento, versículo 1 al 3. Será uno de algunos pasajes que vamos a estar leyendo para poder entender la palabra que Dios tiene para tu vida y para, obviamente, la mía. Así que si tú por primera vez te estás conectando a esta plataforma, bienvenido. Y vamos ahí, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 3. Y dice así: Samuel le dijo a Saúl: Dios me envió para que yo te nombrara rey de su pueblo. Ahora me ha enviado a darte este mensaje. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los trataron muy mal. Por eso ahora voy a castigarlos. Anda, ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tienen. Mata a hombres, mujeres, niños y a sus toros, ovejas, camellos, burros. No le perdones la vida a nadie. Muy bien. Entonces ahí encontramos nosotros una orden directa de Dios hacia el rey Saúl a través del profeta Samuel, a quien Dios había usado precisamente para ungirlo como rey de Israel. Pero resulta que esta orden que Dios le había dado a Saúl fue una orden que Saúl decidió no llevarla a cabo en su totalidad. Porque nos dice el verso 7 al verso 9. Luego Saúl atacó todo el territorio de Amalec, desde Ávila hasta el sur que está al este de Egipto. Mató a toda la gente de Amalec y a todos los animales débiles y de poco valor. Solo dejó vivo al rey Agag y a los mejores animales de los amalecitas. O sea que Saúl consideró en su saber, Saúl consideró en su humanidad que no era necesario matar al rey y no era necesario tampoco destruir a lo mejor de las ovejas, del ganado y de todo lo demás que parecía de muchísimo valor por su condición a los ojos de él. Pero nosotros encontramos y volvemos a repasar en el versículo 1 al 3 que la orden de Dios había sido: no dejes nada. Por eso en el verso 10 dice la Biblia: entonces Dios le dijo a Samuel, el profeta: Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo puesto como rey. En otras versiones dice: y dijo Dios, me duele en el corazón haber puesto a Saúl por rey, ya que no me hace caso. El tema que voy a tratar es el siguiente: cuando soy más bueno que Dios. Cuando soy más bueno que Dios. Y comenzamos con este ejemplo. ¿Y por qué es importante este tema? Porque la Biblia nos da varios ejemplos de personas que trataron de ser más buenos que Dios y terminaron metidos en graves problemas. Por eso hoy el objetivo es aprender cómo evitar esos problemas y entender que cuando tratamos de ser más buenos que Dios, lo que terminamos haciendo es deshonrándolo, desobedeciéndolo y metiéndonos en aquello que Él quería precisamente evitar en nosotros. Y el rey Saúl es el primer ejemplo que vamos a tomar. Dios le dijo: destruye a todos los amalecitas y al rey y a todo lo que viene con ellos. No van a tomar para ustedes absolutamente nada.
¿Y por qué Dios le dijo esto al rey Saúl? Porque resulta que 400 años antes, los amalecitas, cuando Israel iba subiendo hacia Egipto, entonces ellos, al verlos en una condición muy débil, muy vulnerable, los atacaron y prácticamente que allí hubo una masacre. Hubo robo, allí hubo muchísima violencia. Y por supuesto que los israelitas fueron los que perdieron en ese entonces. Pero alrededor de esos 400 años, de esos cuatro siglos, los amalecitas se volvieron más perversos, se volvieron más malos. No hubo jamás un arrepentimiento en su corazón y prácticamente que este era ya como un actuar que hacía parte de su código de aprovecharse de los más débiles y de los más desvalidos. Y por eso llegó el momento en el que se iba a hacer justicia, llegó el momento en el que ellos tenían que pagar por todos sus crímenes, tenían que pagar por todos sus malos procederes. Y Dios le dijo a Saúl, no vas a perdonar a nadie. Ellos van a recibir el castigo que merecen. Entonces, Saúl tiene guerra contra los amalecitas y dice la Biblia que Saúl los derrota, que Saúl los vence. Y cuando Saúl tuvo al rey de Amalec frente a frente, que se llamaba Agat, entonces él consideró que no era necesario matarlo. O sea, él lo perdonó, le extendió, hablemoslo de esta forma, una misericordia y una gracia hacia él. Pero era un proceder muy contrario al que Dios le había ordenado en el versículo 1 al versículo 3. Y aparentemente aquí vemos a Saúl siendo más bueno que Dios. Aparentemente aquí parece ser que es Saúl el que le está tratando de enseñar a Dios como la compasión, como la misericordia, como la gracia. Parece ser que Saúl como que trata de mostrar que Dios muy posiblemente puede estar equivocado conforme a la orden que él le había dado. En otras palabras, Saúl se muestra más bueno que Dios y también perdonó lo mejor de los rebaños, de acuerdo a lo que él vio en el estado y en obviamente la condición, como que lo más valioso. Y luego entonces simplemente él argumentó que eso era para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Pero vemos nosotros que Dios le dice a Samuel, me duele en el corazón y me pesa haberlo puesto por rey porque no me obedece. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo aquí? Que Dios quería evitar que precisamente Amalec volviera a ser esa piedra en el zapato de Israel, que volviera a ser ese talón de Aquiles para el pueblo de Israel. Lo cual obviamente más adelante vemos que sigue, que continúa, porque prácticamente que la guerra con Amalec queda de generación tras generación. Y Dios quería aquí dar como el ultimátum, quería aquí como que finiquitar esa situación. Pero Saúl no lo obedeció. Saúl no le hizo caso en su totalidad. Entonces no fue ejecutada la orden de Dios tal cual como él la dio, sino que Saúl la ejecutó a medias. Y esto nos enseña a nosotros que cuando nosotros obedecemos parcialmente a Dios, cuando nosotros obedecemos a media
las cosas que Dios nos enseña, nos dice, pues en otras palabras estamos desobedeciendo totalmente. ¿Y por qué causamos tristeza en el corazón de Dios? Porque lo que nosotros no entendemos es que Dios nos quiere evitar peores situaciones en el futuro, peores situaciones más adelante. Entonces, este ejemplo claro lo vemos aquí en la vida de Saúl. Y por supuesto que el reinado de Saúl fue desechado. Por supuesto que Dios se levantó un hombre conforme a su corazón, que reemplazó a este rey. Y su nombre fue David, el pastor de ovejas. Entonces, vamos a el siguiente ejemplo, que lo encontramos ahí mismo en el primer libro de Samuel, pero unos capítulos atrás, el capítulo 4, más exactamente el versículo 10 y el versículo 11. Y dice así: los filisteos pelearon contra los israelitas y los derrotaron. La matanza fue muy grande, pues mataron a 30,000 soldados israelitas y el resto del ejército huyó a sus casas. Además, los filisteos capturaron el cofre del pacto de Dios y mataron a Ofni y Fines, hijos del sumo sacerdote Elí. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Porque aquí está el segundo ejemplo de lo que es tratar de ser más bueno que Dios. Dios le había dicho al sumo sacerdote Elí, al sacerdote Elí, que disciplinara a sus hijos Ofni y Fines, que de alguna forma, por supuesto, los castigara, les llamara la atención de tal manera que ellos recapacitaran. ¿Y cuál era el problema con Ofni y Fines? Que ellos también estaban prestando el servicio en las cosas sagradas del templo de Dios. Como hijos del sumo sacerdote, ellos también estaban prestando un servicio de sacerdocio, especialmente con los sacrificios y con las ofrendas que se presentaban y se quemaban en la casa de Dios o en el templo de Dios. Pero dice la Biblia que estos dos jóvenes eran jóvenes impíos. O sea que eran jóvenes que no tenían una comunión verdadera con el Señor. Tenían algún conocimiento, pero no una comunión verdadera con Él. Por lo tanto, ellos cometían dos actos. El primero, eran deshonestos porque ellos se robaban las ofrendas que presentaban en el templo. Y también la inmoralidad, porque ellos tenían relaciones sexuales ilícitas dentro del templo con personas que obviamente acudían a este lugar, mujeres que acudían a este lugar. Entonces ellos prostituyeron y ellos comenzaron a ser muy deshonestos. Entonces Dios le habla a el sacerdote Elí, a la autoridad, que es la autoridad en el templo y es la autoridad en la familia de estos dos muchachos, porque no solo era el jefe, sino era el padre. Y esto ya se estaba rumorando por el pueblo y la gente ya estaba comentando y ya estaba saliendo a la luz todos estos malos procederes de estos dos muchachos. Y Dios le dijo a Elí: repréndelos, castígalos, disciplínalos, corrígelos. Pero Elí no lo hizo. O sea, él le llamó la atención, pero fue de una forma como con pañitos de agua tibia. Fue de una forma muy mediocre. No tomó la acción que debió haber tomado. No lo hizo como Dios se lo había dicho. De tal manera que los hijos siguieron robando y siguieron cometiendo actos de inmoralidad en la casa de Dios como sacerdotes. Entonces Elí, como sacerdote, lo hizo a medias, y como padre lo hizo a medias también. Y por eso es que lo que acabamos de leer
nos deja claro que los dos muchachos fueron asesinados, murieron en una guerra donde 30,000 soldados también perdieron la vida y donde el cofre, el arca del pacto, fue robada precisamente por los filisteos. Después de esto, la Biblia nos enseña que la noticia vino a Elí, quien cuando la escuchó, el impacto fue tan grande que se fue hacia atrás. Estaba sentado en una silla y se desnucó. Allí murió desnucado Elí. Qué cosa tan tremenda. Y miren ustedes que esto era precisamente lo que Dios quería evitar. Dios le dijo a Elí: repréndelos, castígalos, disciplínalos, corrígelos. Porque Dios quería evitar la muerte de estos muchachos. Dios quería evitar esto que sucedió en el capítulo 10. Por eso en el capítulo 12 en adelante, Dios le dice a Elí cómo tiene que actuar, cómo debe hacer las cosas. Pero Elí no lo hace. Y ahí lastimosamente vemos un segundo ejemplo de cómo este sacerdote y este padre trató de ser más condescendiente que Dios. Trató de ser más bueno que Dios. Y no obedeció como Dios le había mandado. O sea que lo que Dios quería evitarle a este sacerdote era precisamente esta deshonra, era precisamente este fracaso, era precisamente esta derrota, era precisamente este final tan triste para ese sacerdocio. Y por supuesto que el sacerdocio de Elí fue borrado sobre la tierra. Ahora vamos al tercer ejemplo, que está en Juan capítulo 18, el versículo 10. Entonces ya vamos al Nuevo Testamento. Y dice en el Evangelio según San Juan capítulo 18, el versículo 10. En ese momento, Simón Pedro sacó su espada y le cortó la oreja derecha a Malco, que era uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes. Y de inmediato Jesús le dijo a Pedro: guarda tu espada. Si mi Padre me ha ordenado que vaya a la cruz, ¿crees que no estoy dispuesto a hacerlo? Amén y amén. Entonces, en los otros evangelios, donde también se encuentra registrado este acontecimiento, la Biblia nos dice que, por supuesto, que Dios sanó la oreja que Pedro le quitó a Malco con su espada. Pero Pedro, en primer lugar, no fue por la oreja, sino que trató de cortarle la cabeza a este guardaespaldas, por decirlo así, a este trabajador de seguridad, por decirlo así, de los sacerdotes. Era como un policía designado de los sacerdotes, era un jefe de seguridad de los sacerdotes, este siervo llamado Malco. Y obviamente que había muchos más con él. Y algo tremendo es que si nosotros vemos esta acción así, a la rapidez, como vimos lo que hizo Saúl y como vimos lo que hizo Elí, nosotros podríamos decir de alguna forma, tan buenos, ¿no? Tan lindo el corazón, ¿no? Porque en el caso de Elí, pues no fue tan duro con sus hijos. En el caso de Saúl, pues él no fue tan duro con el rey Agag y con el ganado que él consideró que estaba en buenas condiciones. Y en el caso de Pedro, pues que vemos nosotros que tan lindo defendiendo al Señor Jesús y tratando de evitar que fuera a la cruz o que fuera entregado para ser crucificado. Y hasta aquí vemos nosotros que tanto Saúl como Elí y como Pedro tratan de ser más buenos que Dios. Si nosotros, vuelvo y repito, lo leyéramos de rapidez, aplaudiríamos las acciones de estos hombres y hasta nosotros trataríamos de identificarnos con ellos de alguna forma. Pero en el caso de Pedro, Jesús le había dicho: es la voluntad de mi Padre que yo sea entregado y que sufra en la cruz del Calvario. En el caso de Pedro, Jesús ya les había dejado claro que era necesario
que sucediera. Al contrario, le había dicho que orara y que le ayudara en oración para que él pudiera ser fortalecido para poder cumplir la voluntad del Padre. Lo cual Pedro no pudo hacer porque se quedó dormido al menos 3 veces. Y obviamente que Jesús allí en el Getsemaní vivió uno de sus peores momentos de agonía. Pero allí recibió las fuerzas del Padre a través de los ángeles para soportar y hacerle frente a esto que ya estaba sucediendo en este lugar cuando Judas lo entregó con un beso y obviamente los soldados le echaron mano para luego llevarlo a juicio y bueno, que sucediera lo que ya todos sabemos o conocemos. Y entonces cuando Pedro ve que lo van a tomar, entonces él saca la espada y va a cortarle la cabeza a este guardaespaldas o a este jefe de seguridad de los sacerdotes. Y obviamente como Malco era una persona entrenada también, por eso él puede esquivar el espadazo y la oreja es la que cae. Pero a mí me impacta que Jesús le sanó la oreja a Malco, que Jesús le volvió a colocar la oreja a Malco, y ese es un milagro increíble. Pero ¿por qué Jesús le sanó la oreja a Malco? Porque vemos aquí una equivocación en la vida de Pedro muy fuerte: herir a una autoridad. Y la razón por la que Jesús sanó a Malco era porque esto le podía causar la muerte a Pedro. Jesús le dijo: guarda tu espada, porque el que mata a espada debe morir. El que mata a hierro debe morir. Y esta era una sentencia para Pedro, para Simón, para que fuera asesinado, para que fuera muerto, para que fuera también acuchillado, por decirlo de esta manera. Entonces el Señor le sanó la oreja a Malco, porque Pedro no fue por la oreja, Pedro fue por la vida de este hombre, sin entender que era necesario que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Entonces, por un lado, Pedro responde a un instinto de amor, de protección hacia su maestro, pero por otro lado, desobedece y hace lo contrario a lo que Jesús ya le había dicho que era necesario que sucediera. Pedro no pelea la guerra espiritual en oración, sino que quiere pelear una guerra en sus fuerzas, en su carne, con armas, con violencia, con ira. Y esto es algo tremendo. Y vemos entonces que tanto el rey Saúl como el sacerdote Elí y como Pedro, ellos tratan de ser más buenos que Dios, tratan de ayudarle a Dios, tratan como de hacer recapacitar a Dios. En el caso de Saúl, trata de hacer recapacitar a Dios de que no era necesario matar a Agag, el rey de los amalecitas, y que no era necesario tampoco matar lo mejor de los ganados, sino que se podían ofrecer en sacrificios. En el caso del sacerdote Elí, él trata tal vez de hacer recapacitar de que no es necesario ser tan severo, que sí, se les puede llamar la atención, pero no es necesidad de ser tan severo. Y en el caso del apóstol Pedro, él con su acción trata de evitar que Jesús sea tomado preso para ir a la cruz del Calvario. O sea, en otras palabras, trata de hacer recapacitar al Padre y al mismo Señor Jesucristo, y también animar los ánimos de los demás discípulos a que no es necesario que Jesús realmente vaya a la cruz. Y de hecho ya se lo había dicho en una ocasión anterior, no es necesario que vayas a la cruz. Y es cuando Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque no tienes los ojos puestos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, con estos 3 ejemplos, y por supuesto que podríamos encontrar muchos más, el objetivo es que nosotros aprendamos y entendamos la gravedad de tratar de ser más buenos que Dios, cuando Él nos da órdenes directas, cuando Él nos deja claridad en su palabra de lo que debemos hacer en cada área de nuestras vidas.
Hay órdenes cuando somos gobernantes, hay órdenes cuando somos sacerdotes, hay órdenes cuando somos discípulos, hay órdenes cuando somos ciudadanos, hay órdenes cuando somos padres, hay órdenes cuando somos hijos, hay órdenes cuando somos esposos, hay órdenes que son claras, que son explícitas en la palabra del Señor. Cosas que no se pueden negociar con el Señor. Cuando el Señor dice, hombres, traten a sus mujeres como al vaso más frágil, como a la persona más cariñosa, como a la persona más delicada, y no sean ásperos, no sean duros, no sean guaches, no sean violentos. Eso no se puede negociar con el Señor. Yo no puedo decirle, Señor, yo la voy a medio maltratar para no maltratarla completamente. Porque eso sería entrar en una desobediencia a lo que Dios ha plasmado en la palabra del Señor. No podemos nosotros decir como hijos que la palabra nos enseña, hijos, honren a padre y a madre porque esto es justo y tiene obviamente promesa y recompensa, por supuesto, pero también tiene un gran castigo si no se desobedece, porque parte del castigo de desobedecer a los padres, de deshonrarlos, de enfrentarse uno a ellos, de gritarlos, de golpearlos o de abandonarlos despiadadamente, pues es la muerte prematura, dice la palabra de Dios, y que realmente no nos van a salir las cosas tan bien como Dios quisiera. Y no podemos nosotros tratar de justificar nuestra deshonra hacia nuestros padres. Es que mi padre es esto, es que mi padre es aquello, es que mi madre es lo otro, sino que la Biblia dice, hónrenlos simplemente por ser sus padres. Hónrenlos, que el galardón viene de parte de Dios. Hónrenlos, que la bendición viene de parte del Señor. Y mucho más, obviamente, con aquellos que se han sacrificado tanto, que lo han dado todo y que han perseverado y se han negado tanto para que hoy de alguna forma seamos lo que somos y tengamos lo que tenemos. Entonces esto sucede en todos los ámbitos. Por ejemplo, estaba pensando en algo, estaba pensando en la parte financiera, porque muchas veces nosotros nos metemos en graves problemas por tratar de ser más buenos que Dios. Encontramos en Proverbios 22, 26 al 27 de que en lo menor posible no vayamos a salir fiador simplemente por ser amigos. No vayamos a salir fiadores a la ligera. Y a veces nosotros, tratando de ser más buenos que Dios, nos prestamos para ser fiadores, nos prestamos para hacer ese tipo de favores donde ponemos en riesgo capital, no solo nuestro, sino familiar, donde incluso firmamos obviamente documentos que ponen en riesgo patrimonio, por decirlo de esa manera. Y a veces nos dejamos llevar por la amistad, nos dejamos llevar por los ruegos que nos hizo las personas, nos dejamos llevar por una falsa compasión en nuestras vidas, que teniendo la palabra de que no lo hagamos, terminamos haciéndolo. Y tal vez nosotros decimos, no, yo sé que esta persona va a ser diferente, yo sé que esta persona no me va a hacer quedar mal, yo sé que esta persona no es de la que está hablando precisamente la Biblia, pero no porque nos estemos asesorando realmente en la Biblia. ¿Cuáles serían en un caso muy, pero muy explícito aquellas personas que realmente cumplan con los requisitos para que nosotros nos podamos prestar como fiadores y tener la certeza de que pase lo que pase, pues no vamos a perder o no vamos a perder tanto, por decirlo de esa manera? ¿Y cuántas personas se han metido en deudas graves? ¿Cuántas personas han perdido? ¿Cuántas personas están emproblemadas? ¿Cuántas personas han ponido en riesgo hasta su propio hogar, su propia familia, porque involucraron patrimonios como casas, ahorros, préstamos? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué situación tan tremenda! Por eso en Proverbios capítulo 20, versículo 16 dice que si alguien decide ser fiador de alguien, debe tomar una prenda por garantía. Debe haber una prenda por garantía.
Y nosotros a veces, no teniendo la prenda, entonces pretendemos que las cosas vayan a salir bien, que las cosas vayan a funcionar, que no vayamos nosotros a perder, que las personas realmente puedan cumplir con sus obligaciones sin exponernos y sin meternos en problemas. O sea, la Biblia nos dice que no le prestemos absolutamente a nadie y que nunca nos prestemos para hacer de pronto, diría yo, un favor o una situación de esta magnitud, sino que no podemos hacerlo con todo el mundo, ni siquiera por ser amigos, aún entre familia. Hay que tener cuidado con esto. Y por eso la Biblia dice, el que ha de salir fiador, tome como prenda de garantía. Tome como prenda de garantía. Porque el que fía tiene que saber que se expone a perder, que cualquier cosa que sucede es el que tiene que responder. Y la prenda de garantía es la constancia, es como algo de seguridad de que la persona, si llegase por algún motivo a perder el empleo o de pronto a fracasar en el negocio o en la inversión que está procurando hacer, pues haya algo a que echarle mano. Haya algo con lo cual se pueda tratar de recuperar, si no la totalidad, por lo menos la mayoría. Y muchas personas no piensan en esto. Muchas personas dicen, pero pobrecito no tiene nada, pero pobrecita todavía no ha logrado nada. Y cuántos problemas, Dios mío. Y yo sé que han habido personas que han podido de pronto cumplir y salir adelante, pero la verdad es que son muy contadas. Y vale la pena mejor confiar en la prudencia que nos da Dios. Vale la pena mejor ser obedientes a las advertencias que nos da Dios, porque al fin y al cabo lo que Él está es tratando de prevenir situaciones muy delicadas en nuestras vidas. Sentimentalmente, miremos nosotros sentimentalmente que la Biblia nos dice, no te unas en yugo desigual, hablando de lo que son las relaciones sentimentales y obviamente lo que sucede después de un noviazgo, que muy probablemente sea un matrimonio, ¿sí? Entonces, no te unas en yugo desigual, allá en 2 Corintios capítulo 6, 14. Porque ¿qué comunión tienen los creyentes con los incrédulos? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, muchas veces nosotros nuevamente tratamos de ser más buenos que Dios frente a palabras tan claras, tan explícitas como estas. ¿Y cuántas veces nos enamoramos de la persona equivocada simplemente porque es agradable, porque es atractivo, atractiva, simplemente porque tal vez a los ojos y al parecer es una persona pudiente o es una persona que tiene futuro o es una persona que es prometedora, ¿sí? Y entonces nos dejamos llevar por los halagos, por los detalles, nos dejamos llevar por las palabras, nos dejamos llevar por la vista, nos dejamos llevar por etcétera y etcétera de situaciones que muchas veces nos convencen que sería la persona ideal. Solo un pequeño detalle que no tiene a Cristo en su corazón. Solo un pequeño detalle que tal vez crea a Dios a su manera. Tal vez un pequeño detalle que no es una persona tan consagrada, no es una persona que realmente tenga como importante, como una prioridad congregarse, honrar a Dios. En sus pensamientos no está realmente el servirle al Señor, en sus pensamientos no está, el ser una persona que viva realmente los principios de la palabra de Dios en su corazón. Y muchas veces nosotros decimos, no, pero yo sé que lo convierto, yo sé que la convierto, yo sé que yo me lo voy a ganar, me la voy a ganar, y yo sé que yo voy a poder guiarla, y bueno, de esto va a salir una familia sacerdotal, van a salir hijos conforme a la voluntad de Dios, y bueno, damos por hecho de que podemos nosotros, uniéndonos en yugo desigual, sacar lo mejor, cuando Dios nos advirtió, nos enseñó y nos dijo, no lo hagas, porque lo más probable es que tú termines convirtiéndote a él o a ella. Fue lo que Dios le dijo a Jeremías, no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Entonces,
¿Cuántos hogares se han acabado? ¿Cuántas relaciones han terminado mal? ¿Cuántas personas están sufriendo? Porque esa persona definitivamente les ha hecho la vida imposible con respecto a su fe y a sus principios y con respecto a los anhelos o a los deseos que pudo haber en algún momento en su corazón. Y cuántas personas aún se han salido de la perfecta voluntad de Dios simplemente para tener una familia común y corriente, sin propósito, por decirlo de esa forma. Entonces, esto sucede cuando nosotros tratamos de ser más buenos que Dios. Encuentro también otro proverbio que enseña que no debemos abrir demasiado la casa a los demás, que no debemos abrir demasiado las puertas a los demás, porque podemos venir a la ruina. Y esto también me enseña a mí que es una advertencia a no ser tan confiados. ¿Y cuántas personas han cometido el error de meter a su casa, si me hago entender, y de poner a dormir en su casa, y a veces por tiempos prolongados, a personas que de pronto porque eran amigos o conocidos o simplemente una persona que de alguna u otra forma sí necesitaba de pronto algún favor de este magnitud, pero no fuimos sabios para hacerlo, no tuvimos en cuenta la palabra del Señor, sino que los metimos simplemente porque nos dejamos llevar nuevamente por esa falsa compasión, nuevamente por esa actitud de ser muchas veces más buenos que Dios y pasar por alto sus advertencias, pasar por alto sus indicaciones, pasar por alto sus mandamientos. ¿Y cuántos casos de infidelidad no se han visto? ¿Cuántos casos de abuso a niños no se han visto? ¿Y cuántos casos de fraude no se han visto? Precisamente hasta con los mejores amigos y con las mejores amigas y con la persona que uno tal vez ni creyó que fuera capaz de algo semejante. Porque no tuvimos cuidado en el tiempo, no fuimos conscientes de que nuestra familia iba a quedar de alguna manera expuesta, no fuimos conscientes de que iban a haber tiempos en donde no íbamos a estar nosotros en la casa para realmente estar cuidando, protegiendo, vigilando. ¿Y cuántas personas no han tenido que vivir problemas graves con esta situación? ¿Cuántas personas no tomaron el trago amargo y vivieron la experiencia amarga de meter y de haber metido a la persona incorrecta a sus casas, creyendo que era la correcta en su momento? Abrimos demasiado la puerta, abrimos demasiado la confianza y nos olvidamos de la prudencia, nos olvidamos del discernimiento, nos olvidamos de todas estas enseñanzas poderosas de la palabra del Señor. Y yo podría seguir hablando, por supuesto, de muchísimos más ejemplos de cuando resultamos siendo más buenos que Dios. Y lo único que logramos con esto es que nos metemos en problemas graves, que terminamos pagando consecuencias nefastas a niveles sentimentales, familiares, financieros, ministeriales. ¡Ay, Dios de los cielos! Entonces, esta palabra que Dios puso en mi corazón nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar un poco más cómo es que estamos haciendo las cosas, cómo es que estamos viviendo nuestras vidas, cómo es que estamos llevando a cabo la posición que cada uno estamos desarrollando en nuestras vidas, como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como servidores públicos, como siervos del Señor, ya sea en un discipulado, en un pastorado, como ciudadanos, como empresarios, como personas. Porque Dios lo único que quiere al darnos sabiduría, al darnos conocimiento con su palabra, lo único que quiere Él al invitarnos a buscarlo en oración, al invitarnos a caminar de la mano con su Espíritu Santo, buscándolo todos los días, es que nosotros tengamos esa sabiduría, tengamos ese discernimiento, tengamos ese conocimiento para saber
¿Qué hacer en las diferentes situaciones de nuestra vida? ¿Cómo evitar lo que se puede evitar? ¿Cómo aprender muchas veces sin tener que tocar el fondo? Porque no siempre se debe tocar el fondo para aprender. También se puede aprender viendo cómo otros han tocado el fondo, viendo cómo a otros les ha tocado, viendo cómo otros han tenido que vivir las más amargas y terribles experiencias. Por supuesto que no estoy diciendo que no nos vayamos a equivocar en algo, que no vayamos nosotros a de pronto cometer, vuelvo y repito, algún error, porque esto hace parte obviamente de nuestra humanidad. Pero sí podemos evitar situaciones que puedan realmente marcar, destruir, que puedan realmente desarraigar propósitos y obviamente oportunidades de mucha bendición para nuestras vidas. Dios quería evitar la muerte de Ofni y Finees. A pesar de su maldad, Dios quería que fueran corregidos. Dios quería redimirlos y por eso lo iba a hacer a través del sumo sacerdote como autoridad y también del Elí como su padre. Pero no lo hizo así. Y miren ustedes el fracaso tan terrible que vino sobre toda esa generación. Dios, miren ustedes, que quería evitarle a Saúl y a su pueblo que esos amalecitas continuaran ejecutando esas masacres, continuaran aprovechándose de los más débiles. Y a pesar de que, imagínense, 400 años en los que Dios prácticamente estuvo esperando de que esas amalecitas pudieran tal vez arrepentirse o tener alguna actitud de cambio, no lo tuvieron, sino que eran peores cada día más. Y esto nos enseña a nosotros que el tiempo no perdona, sino que lo que perdona es el arrepentimiento a través de la sangre del Señor Jesucristo. No por el hecho de que pasen tiempos y tiempos significa que las cosas se olvidan y que se borran por el simple hecho de que ya pasó mucho tiempo. Miren ustedes que había un juicio sobre esos amalecitas a pesar de que habían pasado 400 años, porque no había habido arrepentimiento y porque no había habido una actitud de cambio en sus corazones. Por eso Dios quiso hacer justicia en el tiempo de Saúl y desde el rey hasta todo. Pero aquí esa vida del rey fue perdonada por Saúl y obviamente fue una desobediencia total, aunque trató de ser más bueno que Dios. Pero Dios mismo se aseguró para que eso no quedara de esa forma. Saúl perdió, obviamente, fue desechado completamente, su corazón luego se endureció aún más y pobrecito porque terminó en muy malas condiciones. Y Pedro, imaginémonos nosotros, ¿qué hubiera pasado donde el Señor Jesús no le hubiera restaurado la oreja a Malco? ¿Qué hubiera pasado donde ese incidente hubiera quedado simplemente ahí? Pues obviamente que tal vez lo más probable es que Pedro no hubiera logrado llegar hasta donde llegó, porque tenía promesa, había llamado por supuesto y estaba dentro de la voluntad del Señor. Pero miren ustedes tan fácil como uno se puede salir de la voluntad de Dios. Miren ustedes tan fácil como uno puede tomar de alguna forma un atajo para tratar de llegar más rápido, y esto lo que hace es que complica las cosas. Pedro quería evitarle la cruz a Jesús. Pedro quería evitar que Jesús pasara por donde el Padre ya había decidido y Jesús sabía que era necesario. Pedro quería evitar aquello para lo cual Jesús fue enviado al mundo y por lo cual vino a este mundo. ¿Ustedes se imaginan donde Pedro hubiera logrado evitar que Jesús fuera a la cruz? Todos nos perdemos, todos nos condenamos, nadie se hubiera salvado. Así que esa actitud de ser más bueno que Dios nos hubiera costado la condenación eterna a todos. Imagínense por un momento de qué estamos hablando. Pero el Señor fue tan misericordioso, tan bueno, tan lleno de gracia con este hombre, que le sanó la oreja a Malco para que no fuera a haber una represalia, para que no fuera a haber una consecuencia que lo expusiera antes de tiempo.
Él obviamente, como discípulo del Señor, sufrió muchas amenazas y sufrió muchas persecuciones y sufrió muchísimas situaciones adversas y difíciles. Hubo oportunidades en donde ya le iban a matar, pero ¿saben algo? Dios las libró de todas estas situaciones y Él terminó dando su vida como Dios ya había también designado, y Él terminó cumpliendo su tiempo y su propósito como era necesario y era debido que se hiciera. Pero si Jesús no le sana la oreja a Malco, si Jesús no restaura a este hombre, tal vez Pedro hubiera muerto mucho antes, por supuesto. Ni siquiera hubiera alcanzado a ser lleno del Espíritu Santo en el libro de Pentecostés. Pero Dios lo reprendió, obviamente. Guarda tu espada, porque el que mata a hierro muere. Ahí mismo se lo dijo. Tú estás exponiendo tu vida de la forma incorrecta. Tú estás exponiendo tu vida de la manera en que te he dicho que no lo debes hacer. ¿Sí? Entonces, qué tremendo es esto. Porque eso es lo mismo que nos pasa a la mayoría, ¿sí? Tratamos de ser más buenos que Dios y lo que hacemos es que nos metemos en problemas. Tratamos de evitar, pero lo que hacemos es que nos exponemos mucho más. Por eso, qué importante es que frente a los consejos, los mandamientos, frente a cada enseñanza que Dios realmente habla en nuestro corazón, frente a esa sabiduría de la palabra de Dios, frente a lo que realmente debemos hacer como personas en cada aspecto de nuestra vida, aprendamos a ser obedientes. No medio obedientes, sino totalmente obedientes. Que aprendamos a hacerle caso al Señor con todo nuestro corazón. Entonces, ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, por favor. Y quiero que repitas conmigo: Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias por esta enseñanza. Muchas gracias, Señor, por hablar a mi vida. Gracias, Señor, porque hoy, con el ejemplo de Saúl, con el ejemplo de Elí y con el ejemplo del apóstol San Pedro como tu discípulo, Señor amado, me queda claro, precioso Dios, que muchas veces ahora entendemos por qué nos hemos metido en graves problemas, por qué nos hemos metido en situaciones, Señor amado, que han resultado muy complicadas muchas veces de solucionar. Y a veces te hemos preguntado: ¿y por qué, Señor, si hice el bien? ¿Y por qué, Señor, si hice lo bueno? ¿Y por qué, Señor, si presté, si regalé, si ayudé? ¿Y por qué, Señor, si traté de hacer esto de la forma correcta o de la mejor forma que me pareció? Pero ahora entendemos que al tratar de ser más buenos que Dios, cuando no obedecemos como debe ser la palabra del Señor, el consejo de Dios, entonces realmente lo que estamos es desobedeciendo totalmente tu perfecta voluntad. Lo que estamos es exponiéndonos, Señor, al peligro, al fracaso, a la pérdida, Señor, a la desilusión, Señor amado. Pero hoy te pedimos perdón si hemos tratado de ser más buenos que tú en tantas áreas de nuestra vida. Perdónanos, Señor, perdónanos, por favor. Y hoy de todo corazón, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser verdaderamente obedientes a ti, a entender que tú no te equivocas, a entender, Señor amado, que tú sabes por qué nos dices las cosas, que tú sabes por qué nos enseñas cuál es el camino, Señor, que tú sabes realmente por qué no debemos nosotros, Señor amado, abrir demasiado esa puerta, Señor amado, confiarnos demasiado en esta o en aquella situación, Dios de los cielos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque ya lo que pasó, Señor, pero lo importante es lo que puede pasar de aquí en adelante. Danos la fuerza, la sabiduría para salir adelante, para no volver a cometer, Señor amado, ninguno de estos errores, Señor amado, ninguna de estas malas decisiones, Padre Celestial. Padre mío, gracias, Señor,
Porque si de pronto hay alguien que no las ha cometido todavía, pues está a tiempo para no cometerlas. Y si alguien las ha cometido, puede salir adelante con la ayuda del Señor para que nunca más se vuelva a repetir. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Señor. Gracias, Dios poderoso, por tu enseñanza y por tu palabra. Ahora, si tú por primera vez escuchaste este mensaje, yo te invito a que ahí, con tus ojos cerrados, puedas decirle al Señor Jesucristo, quien decidió y prefirió ir a la cruz del Calvario, con tal de redimir y con tal de perdonar y con tal de salvar y con tal de que hoy tengas la oportunidad más grande de tu vida, como ha sido con nosotros, de tener la vida eterna, de convertirnos en hijos del Padre Celestial y de tener la oportunidad de caminar con el Espíritu Santo en la fe, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y poder descubrir el propósito que tiene Dios para cada una de nuestras vidas. Ahí donde estás, con tus ojos cerrados, di conmigo: Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón. Te pido perdón, Señor amado, por mis pecados, porque reconozco que he pecado. Reconozco, Señor, que he hecho y he tomado tantas decisiones en mis fuerzas, a la ligera, Señor amado, simplemente confiando, Señor amado, en lo que yo considero que es correcto, pero lo he hecho con el desconocimiento de tu palabra. Lo he hecho sin la sabiduría que viene de ti. Lo he hecho sin ti realmente, Señor. Ahora entiendo, ahora me doy cuenta, Señor, por qué tanto fracaso, por qué tantas situaciones tan difíciles, por qué tantos problemas, Señor amado. Pero por encima de todo te pido perdón por mi pecado, Señor, por mi maldad, precioso Dios. Pero hoy te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Te pido, Señor, que me perdones y que me inscribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y nunca lo borres de allí. Me acojo a ti, Señor Jesucristo, y te doy gracias por haber ido a la cruz y por haber dado tu vida por amor a la mía, Señor. Gracias te doy. Te pido tu paz y te pido que con la ayuda de tu Espíritu Santo yo pueda crecer y pueda conocerte y pueda aprender a caminar y pueda aprender a ser obediente en todas las cosas que tienes para enseñarme y que tengo para aprender contigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Preciosa familia de Nueva Generación, Dios continúe bendiciendo sus vidas y es tiempo de que no seamos más buenos que Dios, sino que seamos buenos como Dios realmente lo es. Dios les bendiga y Dios les guarde.